Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García. Dice la muy antigua maldición china: que vivas tiempos interesantes. Y duda no hay de que estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes. Basta con mirar la actualidad mundial. Y yo, hace un tiempo, el año pasado, estuve en la presentación de un libro aquí en Tenerife, donde ya estaban adelantando muchas de las cosas que están ocurriendo hoy, en 2026. Un libro con un título muy sugestivo: El Gran Desengaño. Escrito por un maestro de la astrología mundial, un referente a nivel internacional en esta disciplina, Vicente Casañas. Y tengo hoy el placer de tener a Vicente aquí con nosotros en vivo y en directo en Tiempos Interesantes en la 10 Capital Radio. Bienvenido, Vicente. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias, un placer. Un gusto tenerte aquí, maestro. Vamos a ver, yo en esa presentación que hiciste aquí en Tenerife, hablaste de un montón de cosas y luego resulta que una detrás de otra están pasando. Maduro, Venezuela, ahora de pronto Cuba. ¿Qué está pasando, Vicente? Y dile a la audiencia de una manera así muy rápida y concisa, lo cual no es fácil siempre, ¿qué es exactamente la astrología mundial? Bueno, la astrología mundial es la historia que se ocupa de ver cómo evoluciona la historia de la humanidad, la cultura, la economía, las diferentes áreas que importan al ser humano, ¿no? Porque lo que pasa es que la historia se repite y lo hace siempre en función de los grandes ciclos astrales, porque hay ciclos astrales que se van repitiendo, igual que el Sol y la Luna hacen una conjunción cada mes, pues luego hay planetas que hacen conjunción cada 35 años, o cada 45, o cada 115, etcétera, ¿no? Y esas repeticiones, esas conjunciones, igual que la Luna nueva tiene influjo sobre nosotros, o la Luna llena, pues esas conjunciones de los planetas lo que marcan es el destino de la humanidad. Van produciéndose cambios en la historia que se van repitiendo, y eso es lo que estudia la astrología mundial. Es una astrología que está por encima del individuo, en la que nos incumbe a todos, porque marcan los tiempos que nos toca vivir, y en definitiva todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Nos toca vivir unas determinadas cuestiones o circunstancias que van marcadas precisamente por esos ciclos astrológicos. De eso va la astrología mundial, y de hecho es lo que está marcando estos tiempos tan interesantes que tú empezabas diciendo, ¿no? Con esa maldición china. Y es que actualmente están pasando cosas en el cielo que son verdaderamente extraordinarias. Para empezar, pues Urano, Neptuno y Plutón, los tres planetas más lentos del sistema solar, que son precisamente los que sus ciclos más condicionan la historia de la humanidad y los cambios que nos toca vivir en la historia, pues los tres están cambiando de signo zodiacal simultáneamente. Esto es extraordinario, esto se da muy pocas veces, porque Urano está 7 años en un signo, Neptuno está 13 y Plutón está entre 12 y 30 años aproximadamente en cada signo. Entonces, que coincidan los tres es muy difícil. Y cada vez que un planeta lento cambia de signo, se produce un cambio de paradigmas en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política, en la religión, en las costumbres, absolutamente en todo, ¿no? Y si esos cambios se producen por triplicado, pues ya tenemos ahí una cuestión bastante importante, que es lo que hace que vivamos en estos tiempos con una marea de cambios y de paradigmas absolutamente radicales que chocan además unos con otros. Pero es que además estamos en un tiempo en el que estamos cambiando de la era Piscis a la era Acuario, que solo cambios de era solo se producen cada 2100 y pico años. La famosa era de Acuario. Claro, y una de las cuestiones fundamentales que finalmente que
tiene que ver, para lo que tú apuntabas, para Cuba, Venezuela y tal, es la actual conjunción Saturno-Neptuno. El Saturno-Neptuno es una conjunción que se da cada 35 años aproximadamente, y cada vez que se produce hay un nuevo orden mundial. Esto, pues igual que ocurrió la última vez, 1989, fue la última vez que se produjo y cayó el muro de Berlín, Correcto. Se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el supuesto fin del comunismo, etcétera, etcétera. Sí. Pasaron ahí muchísimas Supuesto. cosas. Sí, sí. Entonces, claro, pasaron ahí muchísimas cosas y ahora estamos en las mismas. Estamos ante un nuevo orden mundial y si tú miras en la historia, cada vez que se repite esta conjunción, pues pasa eso, porque el astromundial lo que hace es estudiar la historia de una mano y en la otra mano los ciclos astrales y los va comparando, ¿no? Entonces, por eso yo en esa presentación y en el libro del Gran Desengaño ya advertí que venía el fin del régimen tanto en Cuba como en Venezuela, porque de hecho el apartado lo titulaba Venezuela y Cuba, el final de las revoluciones. Tal cual. En el libro lo titulaba así ese apartado en concreto. Y tú escribiste esto en 2024, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. Creo que se publicó en junio de 2024 este libro, que ya anticipaba esto antes de la victoria de Trump, claro, porque Sí. ahí todavía estaba Biden en el poder en Estados Unidos. Pero es que es igual, al final los ciclos cuando se cumplen es como las cosas ocurren en su momento, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos que somos racionales nos creemos que lo dirigimos todo mediante la voluntad y lo controlamos y tal, pero la verdad es que eso no es así, ni siquiera en nuestra Ya nos vida gustaría, anterior. Vicente, ya nos gustaría. Exacto, ya nos gustaría. Y en el mundo ocurre igual. Hay cosas que van pasando en el mundo que van mucho más allá de los líderes políticos del momento y demás. O sea, hay una especie de ciclos que van produciéndose los cambios cuando toca, igual que cuando el sol entra en los signos cardinales, pues hay un cambio de estación y se produce primavera, verano y tal, y eso depende de los astros, del movimiento de los astros, del movimiento de la Tierra alrededor del sol y tal. Pues al final es igual, todos los planetas marcan unos ritmos a los que estamos sometidos, ¿no? Y como es arriba, es abajo. Así es, y ese viejo axioma hermético es una grandísima verdad, ¿no? Porque, claro, nos cuesta entender a nivel racional, pero lo cierto es que igual que estamos sometidos a los cambios climáticos de las estaciones y tal, pues los planetas lentos provocan unos cambios que si tú vas estudiando el pasado, al final lo ves como esas repeticiones se van produciendo, porque si yo te hablo ahora, por ejemplo, de la conjunción actual Saturno-Neptuno, que es esa que se produce cada 35 años y que marca un nuevo orden mundial, que es de lo que está hablando ahora todo el mundo, de ese nuevo orden mundial que está así tan de moda, de hecho. Tan de moda, y en este tiempo de grandes incertidumbres, ¿no? Provocado precisamente por toda esta revolución planetaria que hay en el cielo. Pero si tú miras atrás, no solo eso es la anterior ocasión, en 1989, sino vas mirando atrás, 35 años, y te vas encontrando con esas situaciones de ese nuevo orden mundial y ves cómo se va repitiendo. Entonces, de esto va el astromundial y esto es lo que nos toca vivir. Claro, una cosa es los grandes ciclos astrales, las cosas que provoca a nivel mundial, y nosotros, como hijos de nuestro tiempo, nos toca vivir dentro de ese ámbito, ¿no? Y ese ámbito nos influye, por un lado, en lo que pasa afuera, pero también sobre nuestras cartas astrales personales. Ahí está. A nivel individual, ¿no? Entonces, claro, todo eso se traduce en esa incertidumbre o en esa sensación de cómo me adapto a esto, ¿no? Que bueno, por lo menos, si bien la astrología obviamente marca y determina muchísimo, por lo menos tenemos, si le sabemos ejercitar, nuestro libre albedrío, por fortuna. Bueno, de eso es una cuestión filosófica. Al final es evidente que cuanto uno más conocimiento tiene, y más experiencia tiene, o más se dota de herramientas de saber. Más conciencia, quizás es la palabra que estamos buscando aquí.
Exacto. Pues quizá más posibilidad tiene de integrar las cosas de otra manera, ¿no? Ahí está. Pero hay una parte de destino que es muy difícil evitar. Eso, igual que están los ciclos astrales que marcan los cambios históricos que se van a producir y cuándo se van a producir, pues en la carta astral individual es igual. Tú tienes unos tránsitos que pasan por determinados puntos de la carta, que activan, y tú vas a vivir ciertas circunstancias sí o sí. La clave está, efectivamente, que cuanto más preparado estés, cuanta más conciencia tengas, como tú bien decías, o cuantas más herramientas tengas para superar eso, para integrarlo bien, pues mejor lo podrás llevar, ¿no? Y en eso la astrología sí que es una maravilla, porque te da claves importantes al conocer tu carta astral o conocer los tránsitos y cómo integrarlos. Claro. Hombre, es que es lo que yo le digo a mucha gente. Esto es mi visión personal, esto es una gran academia. Estamos creciendo, estamos yendo al colegio o a la universidad, cada uno, ¿verdad? Y por lo menos si entiendes un poquito de astrología, te enteras de las asignaturas, ¿o no? Sí. Al final, es que la astrología yo creo que debería ser un conocimiento que se impartiera de alguna manera en las escuelas y tal, porque al final nosotros somos materia estelar encarnada por un tiempo transitorio aquí en la Tierra. Esa materia estelar se encarna en un cuerpo que tiene que vivir esta experiencia, ¿no? Y luego volvemos al lugar donde pertenecemos. Y en ese tiempo nosotros tenemos la obligación de ser lo mejor posible, de dar lo mejor posible de nosotros mismos, ¿no? En todos los sentidos, a nivel físico, intelectual, emocional, etcétera. Y claro, todo eso no te lo enseñan en los colegios y en las universidades. No se promueve la conciencia. Claro, no, te preparan para ser una pieza del eslabón como si todavía viviéramos en la revolución industrial. Tal ¿no? cual. Y eso, esa formación, o esa más bien desformación o malformación que tenemos, es lo que nos lleva a estar a todos bastante perdidos, ¿no? La gente vive normalmente con la brújula rota porque no tiene herramientas de cómo manejarse en la vida. Todo lo tenemos que aprender a base de ensayo-error, ¿no? Y no nos enseñan cosas que son fundamentales. Y de hecho, para cuestiones de la conciencia, de espiritualidad, relaciones personales, para saber quién soy, para poderme realizar como persona. Conócete a ti mismo. Claro, para poder sanar incluso las heridas que Ahí llevemos. está. Todo eso es absolutamente imprescindible. La astrología, a pesar de ser el conocimiento más antiguo de la humanidad, sigue siendo el más revolucionario y el más iluminador para poder sanar o para poder evolucionar. Y por eso creo yo que lo metieron debajo de la alfombra llegado un momento. Bueno, es que plantea preguntas muy incómodas. La astrología al final, claro, y las religiones pues se ponen de uñas, porque las religiones al final son chiringuitos que quieren tener a sus fieles atrapados, ¿no? Y las religiones, lo que ocurre con ellas es que, claro, la astrología les plantea un gran dilema. ¿Existe el destino o no existe, no? Y entonces ese es uno de los dilemas que plantea la astrología. Y al final la astrología siempre ha sido utilizada por poderosos de todas las índoles, pero con mucha hipocresía, y atacándola en público, usándola en privado, ¿no? Ahí está. Ese es un problema grande. Pero claro, al final, pues la astrología es algo que, aunque han intentado erradicarla de mil maneras, está ahí. De hecho, hoy día la gente la sigue descubriendo de una manera, como yo le llamo, la astrología pop, ¿no? Porque la gente la utiliza mucho en redes y tal, pero no la conoce y se cree que la astrología es una cosa así superficial. No, la astrología tiene muchísima profundidad, tiene un gran calado. De hecho, ha condicionado la historia del arte, de la arquitectura, de las guerras, de las paces, de absolutamente de todo. Y a nivel individual tiene una función absolutamente iluminadora, bestial, como no tiene ningún otro conocimiento. Es tremendo. Claro, llevando la astrología bien llevada, desde el conocimiento profundo que tiene la astrología. No es astrología superficial y pop que se ha impuesto en las redes, que bueno, pues... Es lo que pasa cuando se empieza a divulgar algo. Y bueno, pues todo esto pasa, pero bueno, por lo menos anda por ahí.
mal que bien, anda. Esas son las cosas buenas y malas que tienen los golpes estos. Esto pasa lo mismo, pues pasó en el siglo XIX con la prensa y empezó la astrología a aparecer en prensa escrita también y tal, y parecía que aquello iba a popularizarse demasiado y los estudiosos de entonces estaban en contra, y eso lo que llevó es a algunas personas a interesarse y a cultivarla profundamente, ¿no? Y es lo que pasará hoy en día, pues de toda la gente que le llega a la astrología a través de las redes, pues la mayoría de millones de personas que la usan o que la ven les pasará sin pena ni gloria, o la usarán de esa manera superficial, pero unos cuantos ya se están introduciendo a estudiarla con un verdadero interés, y eso puede acabar provocando avances al final, ¿no? Que es lo que pasa con los medios. Y cuéntanos, Vicente, porque claro, una parte muy importante de la astrología, sobre todo de la astrología mundial, es ver, entender y, dentro de lo que cabe, pues al final predecir. Aquí tenemos este 50-50. Yo soy muy de cuanto más entiendo y comprendo, más voy a poder actuar. Y luego también está el lado predictivo. Cuéntanos, tal y como está el patio planetario a día de hoy, ¿qué se nos viene encima en el mundo, en España, donde tú quieras? Cuéntanos qué es lo que se está fraguando y hacia dónde vamos, porque, como tú dices, en la astrología pop de Internet, no, porque está este planeta con Marte mal aspectado, con el suegro de Plutón, y ¡ay, Dios, vamos a tener una bomba atómica sobre Teherán en nada! Y cosas así. Bueno, sí, el alarmismo siempre está presente, y porque es lo que da clics, ¿no? Sí, entonces, el clickbait. Pues, se aprovechan mucho de eso, y porque además la gente es muy ceniza normalmente, ¿no? Siempre se van al lado oscuro. El cenizo vende, siempre. Sí, la verdad es que a ver, por un lado tenemos esta conjunción Saturno-Neptuno, que es una conjunción que marca lo que queda de esta década prácticamente, porque es una conjunción que dura 4 años, sus efectos. La década prodigiosa, me llega a mí. Sí, ya te digo. Esta conjunción empieza en el 2024, cuando yo publico el libro, y sus influjos van a durar hasta el 2028, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de una conjunción Saturno-Neptuno es un tiempo embarrado, es un tiempo de malinformación, de desinformación, de mentiras, de manipulación de la información, de buscar quién gana en la narrativa más que buscar quién gana en la verdad y en la honestidad. Es un tiempo tramposo, ¿no? Y es un tiempo que no te puedes fiar absolutamente de nada. O sea que, nadie. como dirían algunos, nos quedan todavía 2 años de fango. Sí, exacto. Como dirían algunos. Cada cual interprete lo que quiera. Tal cual. Porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Pero sí, y tanto. Pero esto es así, o sea, con Saturno y Neptuno es un tiempo muy embarrado y muy de mentiras y muy de chanchullos y muy de trampas. Entonces, y muy de se está muriendo el viejo orden y está naciendo el nuevo orden, y en ese impasse pues todo son sombras, ¿no? Entonces es una etapa muy compleja, en la que hasta que no se termine de ahí no se va a salir de este ciclo así de complejo y así de borroso. Otra cosa es pensar que esta historia de Irán, que evidentemente es muy cruda y lamentamos todas las guerras y muertes que hay en el mundo, por supuesto, pero igual que la de Ucrania y tal, estamos en tiempos donde cada vez hay más guerras. Eso es una realidad evidente. Pero pensar que estas historias de la guerra de Irán nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial y tal es absurdo. Pues mira, respiro. Esto no va a ser así. Esto no va a ser así porque esto es esto forma parte de una pieza de ajedrez, de una jugada de ajedrez que es a un plazo mucho más largo. Aquí en el trasfondo lo que hay es una guerra algo más que fría entre Estados Unidos y China, porque Saturno-Neptuno tiene que ver con la Guerra Fría, ¿vale? Y entonces la Guerra Fría termina en teoría en 1989.
con la anterior conjunción. Pero claro, las cosas no terminan, sino que se renuevan con los ciclos astrales. Y entonces lo que ha sustituido a esa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que hubo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, es una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, que va a ser la próxima potencia. Y entonces esa guerra es lo que se está preparando a largo plazo con todas estas jugadas intermedias, ¿no? Ucrania, Venezuela, Irán, todo responde a lo mismo, todo responde a eso. Entonces, no es el momento de eso. Esto es simplemente una de las guerras intermedias de esa cuestión, ¿vale? Pero la gente está pensando que esto es un desastre, que se nos acaba el mundo, que tiran bombas atómicas y que ya es la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo está esto es de lo que se habla en las redes y de lo que está tirando media humanidad ahora mismo. Esto es falso, esto es totalmente erróneo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, claro, y yo también me puedo equivocar como persona y estudioso que soy, porque nadie es adivino, los astrólogos no. Yo ruego porque no te equivoques, maestro. Exacto, yo también. pero nada, esto al final es una guerra que se va a enquistar, que va a ser larga, sí, pero va a ser larga porque al final todos los sitios donde ha intervenido Estados Unidos pasa lo que pasa, se crea una inestabilidad, una probable guerra civil, etcétera. Pero vamos, Estados Unidos se saldrá de ahí en cuanto pueda, que es el primer interesado en terminar lo antes posible, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que cómo quedará Irán, eso sí que va a ser muy problemático. ¿Cómo quedará Irán y cómo va a salir de estas Israel? Porque Israel es una cosa muy interesante. Israel es, al final, tenemos en cuenta que todos estos grandes actores de la escena son personajes sin escrúpulos, Trump, Netanyahu, toditos ellos. El Jomenei también lo era. Todos. O sea, gente absolutamente deleznable, todos ellos, porque no tienen escrúpulos en matar gente y lo que buscan es el poder, ¿no? Es el poder, el dinero, en definitiva, hacerse con los recursos ajenos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Netanyahu es un tipo peligrosísimo. Debe tener una carta astral bastante interesante este señor. Muy dura la tiene, sí. Y entonces... ¿La cara o la carta? Las dos cosas. Las dos cosas, porque tiene una conjunción Marte-Plutón que de la manera que la tiene situada es síntoma de gente absolutamente sin escrúpulos y bueno, y que mataría a su madre si hiciera falta, ¿no? Pero bueno, la historia es que son personajes que, claro, él al final, Netanyahu, Israel en general, pero sobre todo Netanyahu, que tiene obsesión y fijación por el gran Israel. El gran Israel de las profecías, que además aquí está el tema, que igual nos salimos de tema o no, Vicente, que se habla mucho en las redes de que estos señores están buscando traer el Armagedón, porque así viene la segunda venida. O sea, esto es lo que se oye por ahí. Sí, eso tiene mucho sentido, porque efectivamente hay que tener en cuenta que política y religión van muy unidos muchas veces, ¿no? Y esto es algo que lo estamos viendo en Trump, por ejemplo, le reza a la gente a su alrededor. Sí. Ese tipo de cosas que están pasando ahora, especialmente. Santo Donaldo a estas alturas. Sí. Entonces, bueno, pues en Israel, imagínate, ¿no? Claro, el judaísmo, el sionismo, se unen ahí una serie de fuerzas y una serie de energías y una serie de tendencias que, sin ser lo mismo, pues al final acaba siendo un punto absolutamente poderoso. Hay que tener en cuenta que ahí es donde están ellos, pues surge las principales religiones monoteístas prácticamente hoy en día, ¿no? Y eso tiene una fuerza bestial ya desde el punto de vista geográfico, ya desde el punto de vista energético del lugar, ¿no? Cuando hay cosas así que han surgido en un determinado lugar, no es por casualidad, es porque esos lugares están marcados por unas energías especiales.
y ellos viven ahí. Y el sionismo, que viene ya desde finales del siglo XIX, y ya viene un poco con esa intención, no solamente de tener una patria, sino de hacer algo mucho mayor, algo mucho más grande. Casi un imperio, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que ellos se consideran elegidos por Dios, igual que Estados Unidos, por cierto. Estados Unidos... Yo creo que alguien aquí se tiene que poner a la cola, ¿eh? Porque hay una gente elegida por Dios ahí fuera. Bueno, ten en cuenta que Estados Unidos se rigen por el destino manifiesto. Sí. El destino manifiesto es una cosa para ellos absolutamente sagrada y por eso van conquistando cada vez más terreno. Y las ganas de Trump de conquistar Groenlandia o de apuntarse a Canadá como 51 estados, etcétera, y Gibraltar, como lo dejes. Claro, es que o Gaza, sin más, ¿no? Bueno, en Gaza van a ser un gran resort, si no me equivoco, o sea, esta era la idea. Esa visión depredadora que tiene Trump y que tiene Estados Unidos es porque para ellos el destino manifiesto es ley, ¿no? Entonces ellos son el pueblo elegido por Dios. Y esto les pasa lo mismo a los judíos. Los judíos se consideran el pueblo elegido y como pueblo elegido, bueno, el otro día lo dijo el embajador de Estados Unidos, que solo ellos tenían derecho a considerarse nación y a tener el terreno que quisieran y tal y cual. Los demás pueblos no. Pero lo dijo con toda esa desfachatez. Así lo dijo con toda esa desfachatez. Sí. Que causó asombro, ¿no? Debe tener algo aspectado chungo por ahí con Plutón o algo de esto. Seguro. A este no le conozco la carta, sí que tengo las cartas de Trump, porque además hice un taller muy especial en escuela.casaña.com. Sí, por favor, dinos tus redes sociales, dónde te encuentra la gente, para que puedan aprender más, por favor, porque nos tenemos que ir yendo, entonces, por favor, dinos. Bueno, pues es casaña.com o escuela.casaña.com o, bueno, Casaña con 2 S y NY también. Perfecto. Pero si no, pues buenosaugurios.com les llevará a la misma página. Pues esa incluso más fácil de recordar. Sí, buenosaugurios.com. Además, suena bien. Y además, en estos tiempos. Es mi empresa. Pero la historia es que yo hice un taller sobre Trump. Nada más accedió al poder, a las pocas semanas de que él accediera al poder, en enero pasado, del año del 2025, sí. Yo hice un taller ahí de varias horas donde expliqué cuáles eran las intenciones y la historia del manifiesto comunista y del manifiesto que decía antes, sí. El destino manifiesto. Exacto. Y todo esto. Y ya expliqué cuáles eran las intenciones de Trump y es todo lo que se está cumpliendo ahora, ¿no? Entonces, claro, esto es una de las cuestiones que, claro, por otro lado, está mal lo que está haciendo Israel, está mal. Los genocidios que están cometiendo Israel son un asesinato, es un genocidio, es una barbaridad. Igual que también es una barbaridad lo que pretendía Irán, ¿no? Que tenían jurado el exterminio de judíos. Es que no se salva nadie, Vicente, ¿no? Claro, es que al final te pones a juzgar y es que... No puedes, si te pones en plan de juez, que nunca debemos hacerlo, pero es que, claro, son figuras públicas y nos influyen a todos, nos marcan a todos. Es que Trump... Amigo, maestro Casañas. Da la gana. Sí. Putin, lo mismo. Quiero traerte otro día para analizar a todos estos personajes y más cosas a lo que te apetezca. Nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir al próximo espacio. Maestro Casaña, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y volveremos. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, José. Un fuerte abrazo. ¡Arigato! Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Capital Radio.